Amén. Vamos a seguir estudiando. Regresamos a algunos versículos, a algunos capítulos, pero son cosas que necesitamos ver. Hay algo que no tocamos y es necesario hablarlo para que conozcamos el propósito de nuestro Dios en su palabra. Les pido que abran en 2 Corintios 5:21. Nuestro tema es: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Miren ustedes lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a estar desarrollando este versículo y tomando otros versículos, pero queremos entender lo que Dios nos está hablando. Padre, en tu nombre, Señor, queremos entrar en este versículo. Abre nuestro entendimiento, por favor. Ayúdanos a comprender, Señor, mejor tu palabra. Solamente si tú, Señor, nos hablas, si tú abres nuestros oídos espirituales, vamos a saber qué es lo que tú quieres decirnos en esta hora. Sé, Señor, sé la gracia en mi vida, en mis labios, Señor, para poder hablar y darles un oído redimido a mis hermanos. Señor, gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Pero para qué? Ahí está la respuesta: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miremos bien cómo funciona este asunto. Porque el que no conoció pecado es Cristo. Dice que el que no conoció pecado, es más, dice el escritor de Hebreos, de que él no pecó, no se halló mentira en sus labios. Pero dice que, pero por nosotros lo hizo pecado. Está diciendo que aunque el Señor no hizo pecado, pero viene el Padre Celestial y lo hace pecado. ¿Cuál es el propósito de Dios de hacer pecar a su Hijo? Porque dice aquí que de que lo hizo pecado, está diciendo que se volvió pecador de cierta manera, aunque no pecó. Hay una versión, la Nueva Versión Internacional, creo que lo tenemos aquí, Emily. Dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Sabemos que Jesús nunca pecó. Él ni un pecado pequeño, nada. Ni se halló mentira en su boca, dice la Biblia, pero por nosotros el Padre lo hizo pecado, lo hizo pecador. Algunos no entienden cómo funciona este asunto de Dios. Por eso es que les cuesta llegar al punto de reconciliarse con Dios profundamente. Esta palabra que estamos hablando es para que nosotros nos reconciliemos, porque es lo que hemos estado hablando. Reconciliarnos profundamente con Dios y también para que aprendamos a no tomar en vano la gracia de Dios. Leamos otra vez 2 Corintios 5:21, en la Reina Valera dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay un versículo en Romanos 8 también que el apóstol Pablo dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo. Tenemos que ver porque para entender esto, de que Dios lo hizo pecado, Dios pone las figuras para que podamos entender. Recuerden que
necesitamos consultar las figuras del Antiguo Testamento. Y para esto necesitaríamos ir a Génesis. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios, Él forma al hombre del polvo de la tierra? Y Él lo hace. Y lo pone en el huerto del Edén. Y ahí se acuerdan que el domingo pasado les hablaba que no sé dónde estaba Adán, pero estaba sola Eva y fue engañada y ella pecó. Y entonces a través de lo que Pablo nos explica, que el que no pecó fue Adán, sino que la que pecó fue Eva. Y no estamos echando la culpa a la mujer, como fue el día de la mujer y nos van a venir encima. No estamos echando la culpa a la mujer, pero así dice Dios. Pero recuerden que es una figura, es una sombra y hay una realidad. ¿Me explico? Y así Dios puso en su palabra. Dice 1 Timoteo 2:14. 1 Timoteo 2:14, miren lo que dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Se dan cuenta que Adán no pecó? La que pecó, la que transgredió la palabra de Dios, fue la mujer, fue Eva. Entonces vemos aquí que la mujer pecó. Y dice que luego ella le dio a su marido, el cual también comió. ¿Verdad? Él pudo haber dicho, tú fuiste engañada, tú pecaste, así que arréglatela sola. Él no dijo eso, sino que ¿qué hizo Adán? Comió. Fíjense cómo está ahí. Es lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí me estamos captando lo que nos quiere decir Pablo aquí? O sea que Adán, cuando vio que su esposa comió del fruto prohibido y vio la caída de ella, por amor él tuvo que comer para que los dos participaran de lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Es lo mismo que ocurre con nosotros, con Cristo. ¿Quiénes son los desobedientes? ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. Pero por amor a nosotros, también el Padre lo hace pecador para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. ¿Cómo es que Él vino a ser pecador? Sabemos que en la cruz, ¿se acuerdan que en un momento quedó todo ahí? Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí cayó todo el pecado, toda la culpa en Él. Pero ese era con un propósito. Acuérdense que Satanás pensó que Él había vencido, pero era una trampa porque ahí cayó el juicio de Dios. Cayó el juicio de Dios porque Jesús no iba a estar muerto para siempre, sino que al tercer día Él iba a ser resucitado para venir a entrar en nosotros y que nosotros fuéramos justos, justificados, la justicia de Dios. Y eso Dios lo hizo por amor. Entonces notemos cómo funciona este asunto, porque la Biblia enseña que en todo lo que tiene que ver con nuestra salvación completa de nuestro espíritu, alma y cuerpo, el que tiene el control de nosotros es Dios. Por eso, hermano, en la caída, nuestro espíritu murió, nuestra alma se arruinó y nuestro cuerpo se hizo corrupto, lleno de pecado. Y venimos a estar en una condición miserable. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Hay una palabra que nos debe de ayudar para entender a Dios y es su soberanía.
Porque les pregunto a ustedes, ¿Dios pudo haber evitado que Eva comiera del árbol prohibido? Sí, ¿cómo de que no? Sí. Y nosotros en nuestras oraciones a veces decimos, Señor, no lo permitas. Pero a veces no es la mejor oración. Porque ¿cuántos de ustedes que tienen sus hijos pequeños, jóvenes, y oramos a veces, Señor, no permitas que mis hijos pequen, que hagan esto? Y a veces es, inclusive un tiempo que me acuerdo que había unos papás que sacaban a sus hijos de una escuela para llevarlos a la otra escuela, porque según que en esta escuela hay mucha maldad y que allá no. Pero fíjense que Dios, en su soberanía, Él crea, corrompe y restaura. Entonces, alguien dijo por ahí, entonces Dios como que está jugando con nosotros o ¿qué pasa? No está jugando con nosotros, Él en su sabiduría así arregla las cosas. Nosotros en nuestro sentir, en la manera de ver las cosas, nosotros quitamos todos los obstáculos. Por ejemplo, en la casa, ¿quién de nosotros pondría una cubeta, algo ahí en el paso? Y más cuando se apagan las luces. Uno se tropieza, ¿no? ¿Y qué hacen los papás? Quitan todo eso porque para que nadie se caiga. Pero Dios es al contrario. Él pone obstáculos. Él pone obstáculos. Y por eso yo quiero, porque dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que tiene un propósito. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos sido pecadores? ¿Qué es lo primero que usted no sabría que es Dios? Nosotros no sabríamos que Dios es un Dios perdonador, que Dios es un Dios misericordioso. No sabríamos que Él es un Dios perdonador. ¿Quién necesita perdón? ¿Quiénes? Los pecadores. Amén. ¿Quiénes necesitan ser limpiados? Los que se ensucian. ¿Sí o no? Entonces, recuerden pues, Dios crea, corrompe y restaura. Dios no está abriendo su palabra hasta acá porque si no seríamos nosotros muy legalistas, menospreciando a las personas. Si captamos estos pensamientos, entonces vamos a entender por qué Dios nos quiere reconciliar más profundamente. Porque como cristianos ya entendimos que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Y ya entendimos que todo lo que Cristo hizo para arreglar nuestros problemas judiciales, Él arregló todo eso por su muerte. Pero ahora Dios está trabajando con nosotros en nuestro ser interno, porque además de que tuvimos un problema afuera, también vinimos a tener un problema de adentro de nosotros. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, ellos no solamente desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, sino que también entró en ellos el veneno en su ser. Y ese veneno es el pecado. ¿Se acuerdan que hemos usado un ejemplo? Están los papás y le dicen a sus hijos, hijo, en esta caja, esto que queda adentro no puedes comer, porque si lo comes te vas a morir. Y se van los papás y empiezan los hijos a esculcar ahí, a ver qué hay ahí. Y ellos toman de ese frasco y aún lo prueban, sin darse cuenta que es el veneno. Y ellos vienen a tener dos problemas. Un primer problema con sus papás, por haber desobedecido. Y segundo, ¿cuál es el otro problema? Que tienen el veneno dentro de su ser. Así pasó con nosotros. Así pasó con
con Adán y Eva, y no solamente ellos, sino que todos nosotros, porque dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos. Entonces vemos que Adán y Eva no solamente desobedecieron, sino que entró el veneno en su ser. Ese es el pecado. Por eso les decía que no es el lugar donde está la maldad, sino es en la persona. Amén. Porque a veces yo he conocido a papás, voy a sacar a mis hijos de esta escuela porque hay mucha maldad, me los voy a llevar para allá. Y el problema realmente está en las personas. Entonces nosotros no solamente somos desobedientes, sino que también estamos envenenados. Ahora, para quitarnos la desobediencia, el problema de la desobediencia, ¿qué hace el Señor? Él muere en la cruz del Calvario. Pero para quitarnos el veneno que nos está consumiendo cada día, Él tiene que trabajar en nosotros poco a poco. Por eso les hemos dicho que cuando llegamos a la vida de la iglesia ya no significa que ya dejamos de pecar. Seguimos pecando, seguimos fallando al Señor porque ahí está el pecado en nosotros. Por eso Dios necesita trabajar en nosotros, necesita salvarnos de eso. Por eso su muerte hizo que quitara el problema de la desobediencia, pero ahora su resurrección, que es la vida, hace que desaparezca en nosotros la muerte poco a poco. Por eso tengamos paciencia. No de la noche a la mañana ya vamos a ver una transformación completa en nosotros, pero sí va de poco a poco. Es un proceso, amén. Dice Pablo, ¿se acuerdan que leímos ahí en 2 Corintios 5? Ya lo estudiamos. Y dice que la muerte es absorbida por la vida. Y por eso Dios nos ha dado su vida, para que vaya absorbiendo la muerte poco a poco. Pero fíjense lo que hizo el Señor. Porque estamos viendo que así como Él le hizo pecador a su Hijo, también lo hizo con nosotros. Lo hizo con nosotros. Y si nosotros pedimos a Dios que nos ayude, porque si no vamos a confundir, entonces Dios hace que pequemos. Se puede interpretar de esa manera, pero yo creo que vean ustedes su soberanía. Porque si decimos que no, entonces quitamos el 2 Corintios 5:21. Leamos otra vez 2 Corintios 5:21. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea que hizo pecador a Jesús. ¿Quién lo hizo? ¿El diablo? ¿Quién? Dios, para que nosotros fuésemos justos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero no veamos a Dios porque Él tiene una meta, un propósito. Porque así como Él, en su soberanía, permite que nosotros seamos pecadores, también en 1 Corintios 1:30, ahora miren cuál es el propósito de Él, qué es lo que Él quiere con nosotros. Porque también Él dice, no hay justo ni aun uno, pero hay personas que se consideran buenas personas. Hay personas que se creen justas, que se creen intachables. Pero fíjense lo que Él dice en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros, ¿qué? En Cristo Jesús. Más por Él, no por nosotros. Por Él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces Dios es el que nos puso en Cristo. Y cuando Él nos pone allí, Él nos dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios. O sea que Dios, al poner a la persona de Cristo en nosotros, Él también pone la sabiduría en nosotros. Por eso les he dicho que si nosotros no entendemos a Santiago, al apóstol Santiago, vamos a orar como él dice, porque Santiago claramente dice que si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios.
Es que Santiago todavía no había entendido el cambio, la transición que hubo de la ley a la gracia. Por eso él estaba su hablar, porque desde el primer capítulo, en el versículo 1, él nada más manda saludos a las 12 tribus esparcidos. ¿Se dan cuenta que Pablo no hace eso? Él manda saludos a la iglesia de cierto lugar y a todos los que invocan el nombre del Señor. Entonces Santiago, él dice, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Sabiduría de lo alto, dice. Pero nosotros ahora tenemos que entender que ya estamos en el nuevo pacto, que es diferente. En el nuevo pacto nosotros no necesitamos pedir sabiduría, porque la sabiduría ya está en nosotros. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Por eso tenemos que decir, Señor, sé tú mi sabiduría. Sé tú mi sabiduría, porque es lo que Él quiere hacer. Amén. Por eso nos ponen aquí. La sabiduría en nosotros es una persona. La justificación en nosotros es una persona. La santificación en nosotros es una persona. La redención en nosotros es una persona. El amor en nosotros es una persona. No necesitamos decir, Señor, dame amor para amar a mi hermano. Tenemos que decir, Señor, sé tú el amor en mí. La resurrección en nosotros es una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. Es lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué es que Dios nos tiene que poner a nosotros en Cristo? Porque nosotros, cuando llegamos a esta tierra, estamos ¿en quién? En Adán. ¿Usted comió el fruto prohibido? No lo comió directamente, indirectamente, porque por Adán nosotros participamos. Entonces, por eso es que Dios dice que nos tiene que poner en Cristo. No podemos alcanzar todo esto que estoy hablando por medio de Adán, por medio del hombre natural. Nosotros nacimos en Adán, pero es un hecho que no nacimos en Cristo. En nuestro nacimiento natural no nacimos en Cristo. Por eso hemos dicho que yo no soy cristiano porque mis papás son cristianos. Yo no necesito creer y ser bautizado para ser cristiano. Amén. Entonces, en nuestro nacimiento natural es en Adán, no es en Cristo. Entonces, para estar en Cristo hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Creyendo y siendo bautizado. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es por medio de ese nuevo nacimiento. Ok. Fíjense ustedes cómo está aquí, porque queremos entender bien la palabra. Ahora, cuando llegamos a esta tierra, somos ¿qué? Pecadores, desobedientes, llenos de maldad. Y debemos preguntarnos algo. A ver, si usted quiere hacer algo, ¿usted iría por los borrachitos, por los drogadictos para hacer un trabajo? ¿Por quiénes iría usted? ¿Por la gente calificada? ¿Sí o no? Es lo lógico. Voy a construir una casa, pero no voy a traer a esos borrachitos, a esos drogadictos que están ahí. Voy a traer a gente calificada, gente que sabe trabajar, es lo lógico. Porque ellos pues no tienen esa capacidad, en esa condición. ¿Usted cree que podrían ellos hacer un trabajo? No se puede. Haz de cuenta que así estábamos nosotros. Nosotros éramos esos borrachitos, esos drogadictos, a gente que está perdida y que por nuestra propia fuerza no podíamos hacer nada para Dios. Entonces podemos preguntarnos en esta hora, ¿cómo es posible que Dios haya decidido usar un material que no sirve? Si nosotros no entendemos lo que somos delante de Dios, difícilmente comprenderemos lo que Dios quiere hacer en Cristo por nosotros. Porque es en Cristo
Porque solamente es en Cristo que Dios quiere lograr su propósito. Él no quiere lograr nada de lo bueno de nuestro viejo hombre. Por eso Él dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y vamos a usar el contexto, porque si nosotros no estuviéramos en Cristo, estábamos perdidos. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sin Cristo somos la vieja creación. No servimos para nada. No menospreciemos a los drogadictos. No estoy menospreciando, pero es un hecho que, por ejemplo, cuando usted va a ir a contratar o a una entrevista de trabajo, ¿cómo va usted? ¿Presentable, sí o no? Porque si no va, usted no va presentable acorde al trabajo que usted va solicitando, no le van a dar el trabajo. Por ejemplo, si es un trabajo de construcción y usted va en short y tenis pues no le van a dar. ¿Cómo tiene que ir usted? Con camisa de trabajo. Ahora, si usted va a pedir un trabajo de oficina y no lleva traje, ¿le van a dar? Ok, entonces yo quiero que vean ustedes cómo estábamos nosotros. Porque para venir a estar en Cristo, como dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, tenemos que ver, hermano, cómo éramos nosotros. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a ir a 1 Corintios 1:25 al 27. Dice el 25, porque lo insensato, ¿qué es insensato? ¿Qué es insensato, hermanos? ¿Usted es un insensato? En Adán, sí. Un tonto. ¿Sí o no? Vamos a poner la nueva versión internacional para que no saquemos. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Bueno, no lo dice, pero insensato, es tonto. ¿Sí? Ok, 25 vamos a poner. Pues la locura de Dios es que es más sabio que la sabiduría humana y la debilidad de Dios, ok, no nos dice, pero aquí dice insensato, ¿de acuerdo? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué es lo contrario de sabio? Tonto, ¿sí o no? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, ¿qué? Sabios según la carne. ¿Dónde están los sabios? Aquí no están. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué era usted entonces, usted y yo? Lo necio, porque más por Él estamos en Cristo Jesús, amén. Pero ahora está diciendo que somos, ¿qué? Tontos, que éramos, ¿qué? En Adán, tontos, necios, débiles. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, hermano, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que reconocer y decir, gracias Padre Celestial, porque me escogiste siendo un necio, me escogiste siendo un tonto. Fíjense que nosotros como necios, como tontos, como débiles, es para avergonzar a personas que se creen sabias. Y como débiles es para avergonzar a Satanás, porque Satanás es el hombre fuerte. Así es Dios. Y por eso hay un propósito por qué Dios nos está llevando a esto. Porque miren lo que dice el 28 y 29. Versículos 28 y 29. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, aquí en la iglesia no debemos de jactarnos, de enaltecernos. Porque lo necio, lo débil, todo eso lo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar y para quitar lo que es. Para eso estamos en Cristo. ¿Por qué creen ustedes que Satanás está haciendo la guerra a los cristianos? Porque si nosotros entendemos esto, Él es para que Él sea tumbado de los aires. Y la iglesia va a ocupar ese lugar de lo que era vil del mundo, lo necio, lo insensato, lo menospreciado. Hermano, eso va a tumbar el trabajo de Satanás. Por eso Él hace la guerra a nosotros los cristianos. Entonces, hermano, hay algo que quiero que todos nosotros aceptemos en esta hora. No es por imposición, quiero que por la palabra. Porque ganamos más cuando aceptamos la realidad de las cosas. Muchas personas no aceptan esa realidad. Ellos no entienden que Dios escogió lo insensato, lo débil, lo necio y lo vil del mundo. Por eso tenemos que tener misericordia de todos nosotros. Tenemos que tener misericordia de nuestros hermanos. Amén. Porque fíjense de dónde Dios nos sacó a nosotros. Por eso dice que si al Señor Jesús lo hizo pecado, ¿cuánto más nosotros? Pero hay un propósito. Hay un propósito. Si usted hace un recuento de su vida cristiana, se va a dar cuenta que cuán difícil ha sido para nosotros honrar a Dios en nuestra vida, en la vida cristiana. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Y la pregunta es, ¿y en cuánto de esos años usted ha dejado de ser necio? Porque seguimos siendo necios. Por eso necesitamos la reconciliación. ¿Qué es lo contrario de necio? Sensato. ¿Verdad? O sea que necesitamos entender esto porque esto nos va a ayudar a avanzar en nuestra vida cristiana. Para que Dios nos muestre primeramente quiénes somos en realidad y aún de lo que somos capaces de hacer. Nosotros somos pecado, nosotros somos pecadores, somos necios, somos insensatos, somos lo más vil, así éramos o seguimos siendo a veces porque el viejo hombre sigue saliendo de nosotros. Por eso necesitamos la reconciliación. Hermano, nosotros somos personas que hacemos lo que no queremos, sino lo que aborrecemos, eso hacemos. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7, él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos, así como se habla en la colonia, cuántos la riegan? ¿Habrá alguien aquí, hermano? Yo no la riego, hermano. Yo ya, discúlpeme usted, pero ya alcancé un nivel más. Yo soy don perfecto. Todavía la regamos, ¿sí o no? La regamos. Y después nos sentimos compungidos. Hay algo que nos redarguye. Pero debemos darle gracias a Dios porque desde el momento que lo recibimos, Él está trabajando en nosotros. No ha terminado. Si Él ya hubiera terminado, Él nos lo revelaría como a Pablo. Pablo le dijo, ya te toca venir. Por eso Pablo dijo, he terminado la carrera. Pero ¿quién de nosotros aquí puede decir, hermano, ya he terminado la carrera? Nomás me espera la corona de justicia. Todavía sabemos, usted sabe y yo sé cómo estamos. Porque a mí me dicen,
es un pan de Dios. Pero mi esposa dice, es un pan de esos que ya tienen años. Nada. Pero podemos ser eso. El esposo de mi hermana Guilla siempre dice, el hermano es un pan de Dios. Y no me la creo porque yo me conozco. ¿Usted habrá alguien aquí que diga, es un pan de Dios? ¿Quién es un pan de Dios aquí? Bueno, por cierto, ¿qué significa eso? Pues, porque yo no entendí. Una persona amable, alguien que no hace nada, ¿verdad? Pero ¿quién? Una persona que no ofende, que no hace... ¿Quién puede decir, hermano, yo sí soy un pan de Dios? Un pan Bimbo, pan de Dios. Todos la regamos, ¿verdad? Todos fallamos, erramos. Entonces, si no llegamos al punto de entender que somos necios, todavía, hermano, porque eso es lo que escogió y no va a llegar un punto en que eso se quite de nosotros. Pero si no llegamos al punto de entender que debemos dejar de confiar en nosotros y entender la clase de material que somos, no buscaremos ser reconciliados con Dios. ¿Cada cuándo necesitamos ser reconciliados con Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. Por eso dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. De ser lo necio por Cristo, ahora somos sabios, somos justos, somos santos, somos redimidos, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Debemos de llegar al punto de entender que si nosotros tenemos victoria en cualquier área de nuestra vida, no fuimos nosotros. Si algo usted puede hacer, no fue usted, no es usted. No fuimos nosotros los que logramos eso, fue Cristo en nosotros. Cuando hay una alabanza que antes cantábamos, quiero darte lo mejor de mí, dice la alabanza. ¿Cuál sería lo mejor en nosotros? Cristo. ¿Será algo bueno que por mis propios méritos, por mis propias fuerzas, será que hay algo bueno dentro de mí? No. Si hay algo que podemos hacer, si yo puedo amar, puedo perdonar, si yo puedo llegar a la reunión, es por Cristo. Amén. Por eso dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, ¿saben qué es gloriarse? Gloriarse es decir, en otras palabras, Señor, yo sé que soy un material que no sirve. Yo soy lo necio, yo soy lo más vil del mundo. Yo sé que soy lo débil del mundo. Yo sé que soy lo que no es, pero por tu gracia soy lo que soy. ¿Que no acaso dijo Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si podemos hacer algo en la vida de la iglesia, es por la gracia de Dios. Amén. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Dios quiere que seamos su justicia por medio de Cristo. Ninguno se puede justificar, necesitamos a Cristo. Para eso necesitamos entender que somos material desechado. Pero en el desarrollo de la Biblia dice que aunque continuamos siendo barros, dice que al final ese barro se vuelve en piedra preciosa, se vuelve oro, se vuelve plata y piedras preciosas. El hombre al final de la Biblia deja de ser barro. Es lo que Dios hizo con Pedro. Él se llamaba, ¿cómo se llama? Simón. Y Dios lo cambió a Pedro, a piedra. Amén. Aunque inicialmente el hombre comienza su carrera siendo de barro, es decir, en su hombre natural, sigue siendo barro. Pero si Dios no tiene misericordia de nosotros y no lo transforma, el hombre nunca dejará de ser barro. Por eso tenemos que gemir. Pero gracias a Dios que Él fue tan sabio que en el momento que Él nos salvó, no nos hizo piedras preciosas, porque entonces no experimentaríamos todo lo de Él. Gracias a Dios, hermano, que aún
Ya teniendo años de cristianos, seguimos siendo barro todavía. Quizá ya se ve un poquito de piedra ahí, pero seguimos siendo barro. Pero eso es para que reconozcamos qué es lo que Dios ha puesto en nosotros. Dice que ha puesto un tesoro en vasos de barro. ¿Y qué es ese tesoro? ¿Y qué es ese tesoro? Es Cristo en nosotros, es Dios en nosotros. No hay nada bueno en nosotros, hermano, y no solamente eso, sino que dice que recibimos la gracia. Por eso dice que no recibamos en vano la gracia. La gracia es una persona en nosotros. Es para que Cristo haga todas las cosas en nosotros. Gracias que Dios haga todas las cosas a través de nosotros. Hermano, que no se nos olvide. Pero si Dios no hace las cosas a través de nosotros, es por eso que necesitamos reconciliarnos con Él, necesitamos pedirle perdón de que nosotros hemos hecho las cosas. Y cuando nosotros hacemos las cosas en la vida de la iglesia, nos cansamos, no lo disfrutamos, nos cansamos y al rato sacamos de que solamente yo y yo y yo. O sea, mi hermano Jacinto, el yoyo, el ministerio del yoyo nos decía ahí con los varones. Y es por eso que el ministerio es vituperado por causa de nosotros. Por eso yo oro al Señor. Porque en mi ser natural, hermano, yo no puedo caminar y aún estar responsable en la iglesia. Yo me canso, por eso le pido a Dios que sea su gracia en mí. ¿Qué tiene que hacer usted también de la misma manera? Orar para que la gracia de Dios obre en su vida. Para que usted no se canse, para que no diga como a veces decimos, creo que me voy a agarrar unas vacaciones. Voy a dejar de ir a la iglesia. Voy a agarrar unas vacaciones y ya después, ya de unos meses vengo. No, hermano, necesitamos gracia. Necesitamos gracia. Por eso tenemos misericordia de nuestros hermanos que han dejado de reunirse, que han dejado de congregarse. Ellos que necesitan gracia y misericordia. Amén. Entonces, entendamos, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Los tercos, los necios, estamos en Cristo, gracias a Dios. No es por nosotros. Ya dijimos que en Génesis Dios formó al hombre y lo corrompió porque es soberanía de Él. Es en su soberanía que nos tiene como estamos. Por eso tenemos que darle gracias aún en eso. Porque hay gente, el otro día predicaba el hermano Bernardino Ceja, él decía que hay gente que no se ama porque recuerda todo lo que ha hecho, todas las maldades que hizo en su vida pasada y aún se odia a sí mismo. Hermano, tenemos que ver que Cristo ya nos perdonó. Cristo ya nos limpió de todo eso que hicimos nosotros. Por eso ahora estamos en Cristo y tenemos que olvidarnos de todo eso. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas hechas nuevas, pero todavía nos acordamos de lo que éramos. Hay gente que se acuerda y se acuerda de lo que otras personas han hecho por ella. Tenemos que olvidarnos de eso, porque para eso se nos puso en Cristo, para que nosotros conozcamos a Cristo, que es el que perdona, el que limpia, el que justifica, el que nos reconcilia con el Padre. Amén. Ninguno de nosotros puede decir, yo tengo victoria en mi vida cristiana porque yo procuro hacer las cosas bien. No. Tenemos que decir, si en algo hemos vencido, si en algo hemos ganado, es porque somos de los que decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa declaración complace a Dios. Cada vez que decimos es que yo, eso, hermano, no complace a Dios. Tenemos que entender que es por la gracia. Sin la gracia es una desgracia en nuestra vida. Si nosotros entendemos esto que estoy hablando, vamos a aprender a servir a Cristo en una forma genuina. Tenemos que orar. Tenemos que entender cómo funciona la soberanía de Dios. Porque a todos nos ha puesto en esa regla de que Él crea, corrompe y restaura. Porque hay quienes creen que son campeones cuando ayunan. Hay quienes creen campeones cuando oran. Pero saben que siguen siendo carnales. Porque no es por lo que nosotros hacemos, sino es por la gracia.
Porque aún puedo yo estar en todas las reuniones y no fallar, pero si tomo en vano la gracia de Dios, no va a pasar nada en mi vida. Necesitamos creer que si estamos aquí es por la gracia. Si podemos hacer algo es por la gracia. Es por Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Hermanos, hay gente que sigue con odio en el corazón. Hay cristianos. ¿Habrá alguien aquí que todavía tiene odio en su corazón? Raíces de amargura. Podemos vivir la vida cristiana así, con odio, con resentimiento. ¿Sabes qué, hermano? Aún Dios en su soberanía permite. Porque es la voluntad de Él. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. Mire lo que dice acerca de los servidores. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿quién? ¿Quién él? ¿Del diablo? Ok, vamos a leer otra vez. Vamos a leer el 25. Para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿quién? De él. ¿Quién él? ¿O por qué dijo del diablo hace ratito? De Dios. O sea, ¿es la voluntad de Dios que las personas estén en el lazo del diablo? Aquí está diciendo que sí. Por eso la soberanía, Dios crea, corrompe y restaura. Por eso no menospreciemos al hermano que está caído. No seamos de los que criticamos, de los que condenamos. Tengamos misericordia. Porque el que cae, cae para su Señor, y el que está de pie para su Señor. Pero fíjense que Dios lo que hace, pues. Yo quiero que ustedes vean, hermano, porque si no, no vamos a comprender lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Si a Jesús, a Cristo, lo hizo pecado, pero hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de que nosotros pequemos? Por eso les digo, ¿habrá alguien aquí que ya no peca? Pecamos, ¿sí o no? Pero hay un propósito, pues. Y habrá quienes aquí todavía hay cosas que estamos luchando por años en dejarlo y no podemos. Ya sea un vicio, algún pecado, alguna situación que decimos, ya no quiero hacer esto y lo sigo haciendo. Entonces, ¿sabían ustedes que si Dios quiere lo deja a uno cautivo en eso? De hecho, todos los cristianos en algún momento hemos caído en el lazo del cazador, pero es por la soberanía del Señor, porque dice que es por su voluntad. Ahora, fíjense que es Dios tan bueno porque su soberanía es crea, corrompe y restaura. No es para dejarnos ahí, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. ¿Por qué usted no vino a la primera vez que le hablaron la palabra? Vino en el momento que Dios estableció, que Él determinó. Vamos a ir a Salmos 91, 1 al 3. Salmos 91, 1 al 3, porque no es que Dios quiera dejarnos ahí. Dice Salmos 91, 1 al 3, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El contexto nos dice que para ser librado del lazo del cazador, no tenemos que ignorar algo.
Tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo y confiar en Él. Porque nosotros no podemos por nosotros salir de esas situaciones. ¿Cuántas veces hemos prometido, ya no lo voy a hacer, te prometo que no lo voy a hacer? ¿Y qué hacemos? La seguimos haciendo. Hacemos otra vez. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Venir y habitar en su abrigo. Y confiar en Él, decir, Señor, tú eres mi esperanza. ¿Qué nos dice la esperanza de gloria? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿sí o no? Solamente Cristo, y Él es el que nos libra del lazo del cazador. Vuelvo a preguntar, siendo honestos, ¿cuántos hemos tratado de salir de algún pecado, de algún vicio y no hemos podido dejar? Pero recuerden de 2 Corintios 5:21 que Él nos hace pecadores, pero Él también nos restaura para hacer su justicia. ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:13? Vamos a leerlo. Mateo 6:13. Porque a veces entonces Dios nos mete en tentación. Léelo conmigo. Mateo 6:13. ¿A quién le estaba orando Jesús aquí? Al Padre. ¿Sí? Y no nos metas en tentación. Porque Dios puede meterte a tentación. ¿Sí o no lo que está diciendo? ¿O no, lo que venimos haciendo, que Él te puede hacer que caigas? Por supuesto que usa a un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? Satanás. Él lo usa para que nosotros caer en tentación, pero dice, mas líbranos del mal. Y tenemos que reconocerlo a Él, porque tuyo es el reino, tú eres el que gobiernas. Y el poder, porque Él tiene el poder para levantarnos, y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Por eso no confiemos en nosotros, no confiemos en nuestra carne. Si algo, hermano, estamos pasando, alguno de nosotros está pasando por una situación, tenemos que orar para que Él nos libre, acercarnos a Él, reconciliarnos con Él, hacernos las paces con Él. Solamente así podemos ser librados de todo, de los pecados, de las tentaciones. ¿Usted verdaderamente quiere agradar a Dios? Tiene que aprender a disfrutar la gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo. Es decir, que Él hace todas las cosas en nosotros. Renunciemos totalmente a todo aquello que nos hace enorgullecernos, creyendo que somos mejores que los demás hermanos, porque a veces eso llega a nosotros. Vemos a un hermano que falla, decimos, yo no soy eso. Yo no haría eso. No sé por qué él cae, yo no lo haría. Tenemos que renunciar a ese orgullo, que también, si Dios quiere, podemos caer. Amén. Hermano, yo no soy mejor que usted. Porque Dios, si Él quiere, puede llevarnos hasta lo más bajo para humillarnos. Pero Él lo va a hacer con un propósito para que lo experimentemos. Que Él es el único que nos puede librar, nos puede salvar, nos puede levantar. Amén. Demos gracias a Dios cuando vemos que Él nos humilla. Porque de repente nosotros fallamos, pecamos, la regamos. Y eso es una humillación, porque eso trae una vergüenza para nosotros y para los que nos conocen. ¿Se dan cuenta? Y dice, yo pensé que no, tú no hacías eso. Yo pensaba que tú eres como eres el que cantas, el que predicas, y yo no sabía, yo no pensaba que tú no tenías esa debilidad. Hermano, ¿cuántas veces no la hemos regado? Pero tenemos que aún dar gracias por esa humillación, porque eso sirve para que nosotros lo conozcamos a Él, que Él es el único que nos puede mantener de pie. Amén. ¿Cuántas veces usted ha procurado ser un buen cristiano, una buena cristiana? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Ahora prometo que me voy a portar bien. Ahora prometo que voy a leer la Biblia todos los días. Prometo que todas las noches voy a orar. Prometo, y a veces no lo hacemos, mi hermano. ¿Cuántos iniciaron el año
diciendo voy a hacer una promesa de leer la Biblia todo este año. Sabes que empezamos algunos libros y de repente se nos olvida. En nuestro viejo natural no se puede. Jamás lo lograrás. No estoy diciendo que no leas la Biblia. Si quieres hacerlo, toma a Cristo como tu gracia. Solamente la gracia puede hacerlo. Tenemos que salir de la vida religiosa que hemos adoptado, de tratar de ser lo que realmente no podemos. Necesitamos, hermano, experimentar al Señor. Por eso dice 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Si estamos viendo esto, tenemos que salir de esa religión. Tenemos que salir de esa vida religiosa. ¿Qué significa salir de en medio de ellos? El contexto nos dice que tenemos que dejar de ser los que se unen en yugo desigual. Tenemos que ser de los que se hacen uno con los injustos. Tenemos que dejar de ser uno con los que son tinieblas. Tenemos que dejar de los que se juntan con el diablo. Y venir a morar bajo la sombra del Altísimo. Confiar en Él. ¿Se dan cuenta por qué nosotros no podemos reconciliarnos profundamente? Porque aquí está lo que impide para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Tenemos que honrar la gracia. Honrar la gracia es tener un pensamiento totalmente de que Cristo tiene que hacer todo a través de nosotros para que Dios sea agradado. Para que Dios sea agradado tiene que ver a Cristo en nosotros creciendo. Para que Él nos diga, este es mi Hijo amado, solamente Él me complace. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en estos mensajes que hemos estado llevando, pareciera que hemos regresado al 5, al 6, pero son para que pidamos perdón a Dios? Tenemos que pedir perdón a Dios todos los días, eso es reconciliarnos con Él. Todos los días tenemos que confesar que estamos muertos. Todos los días tenemos que confesar que estamos en resurrección, pero juntamente con Cristo. Amén. Porque dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es solamente con Cristo. No podemos avanzar en nuestra vida de iglesia si no es por Cristo. Lo demás es pura vanidad. Es nuestro hombre natural. Debemos de confesarle a Dios que somos cristianos, pecadores y aún cierta manera orgullosos, vanidosos. La manera de honrar a Cristo es decir, Señor, todo lo puedo solamente en ti. Todo lo puedo en Cristo. Señor, porque yo solo en mi viejo hombre, mi hombre natural, soy un inútil. ¿Me estás oyendo? Soy débil. Yo no puedo, Señor. Pero tú sí puedes en mí. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente Él puede. ¿Quieres ser un papá que instruye correctamente a tus hijos? Solamente por Cristo, por la gracia. ¿Quieres ser un hijo que eres obediente para con tus padres? Por la gracia. Todo es por la gracia, solamente en Cristo lo podemos. No hay ni un solo cristiano que no esté en el lazo del cazador. Es soberano. Si Dios quiere, Él quita el lazo. Y nosotros aprendemos a vivir a Cristo, porque llegamos hasta despreciar y menospreciar esa vida pecaminosa. Porque si no llegamos hasta el piso, a lo profundo, no vamos a llegar a menospreciar esa vida. Por eso a veces Dios sabe, no todos nos va a llevar hasta el piso, pero a algunos de nosotros nos va a llevar para que aprendamos a reconocer y a despreciar esa vida. Amén. Dios no quiere que, para que se nos quite lo vanidoso, lo orgulloso, para que sigamos haciendo las cosas en nuestro hombre natural, solamente viviendo a Cristo. Aún el lazo del cazador es para madurar. Recuerden que ¿quiénes son los más considerados? La gente que ha pasado por experiencias, por pecados, por situaciones. A veces el testimonio de uno que probó drogas, que probó el alcohol, viene acá y dice, ¿saben qué?
eso es una vida de perdición. Es una vida que no sirve, no edifica, no ayuda. Pero lo dice ya cuando lo ha pasado. Por eso Dios soberanamente permite que caigamos en el lazo del cazador. Pero es para madurar. ¿Para qué usa Dios al diablo? Para perfeccionarnos. Porque aún el diablo viene a ser un servidor de Dios. Alguien dijo por ahí que Dios es como el carpintero y el diablo es como el martillo, como el serrucho, el que hace el mueble, un hermoso mueble. Cuando nosotros no hemos entendido esto, porque hay quienes que por cualquier cosa reprenden al diablo. Job jamás reprendió al diablo. ¿Quién estaba haciendo que Job sufriera? El diablo, pero por el permiso de nuestro Padre Celestial. Pero alguna vez ustedes escucharon a Job decir, diablo cochino, que el Señor te reprenda, porque él sabía que su sufrimiento, su situación tenía un propósito, una meta. Amén. Hermanos, necesitamos gracia para todo. Mira, si un día no te saludo, ese no fue Cristo. Fue el viejo yo. Si un día hablé o hablo mal de ti, ese no fue Cristo. Cristo no hace eso. Si un día le grité a mi esposa, ese no fue Cristo. Pero tengo que entender que soy miserable. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque si no es Cristo en nosotros, estamos para hacer lo que nosotros aborrecemos, lo que no creamos. Que Dios nos ayude, ¿no? Dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Hoy es el tiempo de empezar a disfrutar a Cristo como la gracia. Tenemos que disfrutar al Señor de una manera más profunda. No se confíe en usted, no confiemos en nosotros. No digamos, yo no lo haría, es que yo soy mejor, es que yo soy una buena persona, es que yo me porto bien. Y si algo haces bien, es por la gracia de Dios. Pero no te confíes en ti, porque si no está el lazo del cazador. Ahí es el diablo, te van a aventar el lazo para que experimentemos, para que veamos, hermano, que nosotros no traemos nada, porque empezamos diciendo que lo necio, lo débil, lo que no es, todo eso escogió Dios. Imagínense lo que éramos nosotros, lo insensato. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. Tenemos que arrepentirnos de nuestras carnalidades. Tenemos que arrepentirnos de todo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. Porque no ha terminado. No ha terminado su obra en nosotros. Todo el tiempo que nos queda, el resto de los años que nos queda, tenemos que orar y decir, Señor, sea tu gracia en mí. Amén. Amén. ¿Quiere usted tratar bien a su esposo, hermana? Sea la gracia. ¿Quiere tratar bien a sus hijos? Sea la gracia. Hermano varón, ¿quiere tratar a su esposa como Cristo la trata? Que sea la gracia. Tenemos que, porque si no, se vuelve una desgracia. Amén. Porque en vez de sea Cristo, podemos golpear a la esposa o la esposa golpear al esposo, como ahora ya está pasando. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos estás dando. Perdónanos, Señor, porque a veces nos sentimos orgullosos. Nos sentimos personas, Padre, que nosotros podemos hacer las cosas. Que por nosotros es que, por lo que hacemos, Señor, o por lo que dejamos de hacer, es que somos gente perfecta, gente sin falla. Pero hemos visto, Señor, que eso es vanidad. Eso no te agrada, eso no te satisface, eso no te complace.
Por eso te pedimos perdón. Queremos tomar a Cristo. Queremos tomarte a ti como esa gracia. Ayúdanos a no recibir en vano la gracia. Que todo el tiempo nosotros, Señor, te tomemos a ti. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nos salimos de tu gracia. Nos salimos de ti, Señor. Porque tú dices que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oh, Señor, en nuestro viejo hombre, nuestro pensamiento es un tráfico de muchas vías, Señor. Los pensamientos no nos permiten, Señor, pensar en ti. Pero ahora, Señor, te tomamos como nuestra gracia. Señor, sé tú, Señor, salvándonos. Sé tú, Señor, llevándonos a esa vida de madurez. Solo tú puedes lograr en nosotros. Nos prestamos, Señor, y queremos colaborar contigo. Gracias por esta tarde. Gracias por esta noche, Señor, que nos permites y nos has bendecido con tu hablar. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.